¿Qué resultado tiene el futuro en la mirada del mundo hoy? Ciertamente hay una presunción, hay un presagio de un futuro realmente tormentoso en los tiempos que estamos viviendo. De hecho, se está hablando de que el mundo completo, globalizado, está experimentando, sabiendo y metiendo sus narices en lo que nosotros en Argentina estamos muy entrenados, que es la inflación. De hecho, en Estados Unidos se están registrando las inflaciones más altas en los últimos 40 años. Ahora, en esta serie sobre José nosotros estamos viendo qué son o cuáles son los elementos para que en nuestra vida, como en la vida de José, las cosas que Dios puso en nuestro corazón, los sueños que Dios puso en tu corazón, se hagan realidad. Y hemos visto algunos de ellos. El último que vimos la semana pasada tuvo que ver con la pureza bajo presión. Y hoy quiero presentarte este tema en el libro de Génesis capítulo 41, pensando en la proyección más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a leer en Génesis capítulo 41, versículos 25 al 32. Dice la palabra de Dios: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Una de las cosas que caracteriza a los políticos en la actualidad es que siempre están prometiendo, alimentando el sueño de un futuro mejor. Cuando nosotros vemos la realidad, nos encontramos con un pensamiento que el economista Xavier Sala Martín en el año 2007 resumió en 6 factores que llevarían al mundo a una profunda crisis económica mundial. Él habla de 2 primeros que son muy técnicos, pero de los 4 últimos que te quiero mencionar, por ejemplo, la variación del precio del petróleo y sus derivados, la cotización del euro, el dólar en riesgo de caer catastróficamente, la incertidumbre de la situación geopolítica. Cada uno de estos elementos son suficientes en sí mismos. Lo que está pasando en la actualidad es que estamos viviendo que no solamente están actuando independientemente, sino que están interactuando en conjunto, lo cual está garantizando el escenario de la tormenta perfecta. Si a esto nosotros le sumamos algunos imponderables como efectos naturales, catástrofes como terremotos, tsunamis, pestes, epidemias, pandemias, cambios climatológicos y elementos latentes como guerras, crisis en el liderazgo político, todo esto agiganta la inminente quebradura económica global, de forma tal que en la vida de José, la Biblia nos enseña de que hay momentos de vacas flacas y hay momentos de vacas gordas. Y que por sobre todas estas cosas, el gobierno, la providencia de Dios están reinando. Dios interviene en la historia y de esta forma quiero que hoy veamos algunos elementos muy sencillos, elementos que nos van a servir para sostenernos en medio de estos tiempos críticos en lo que afecta a la economía en el plano global, también en el plano de nuestra nación, también en nuestra familia.
la promesa del Señor es que Él no nos va a dejar faltar y que quienes creemos en Cristo Jesús, con Él tenemos todas las cosas que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué pasó con José? José era un soñador. Dios había puesto sueños en él y para que esos sueños se hicieran realidad, en el transcurso de su vida habían sucedido cosas que nosotros estamos rescatando en estas semanas. Hoy proponemos el tema de la proyección en tiempos de crisis. Esto es importante que tú y yo lo tengamos presente, muy presente por el tiempo que vivimos. No espere vivir tiempos mejores bajo este cielo. Dios está pronosticando una crisis, se está viendo una crisis y nosotros debemos tener las herramientas bíblicas para poder enfrentarnos a la crisis y poder, estando en tiempos de vacas gordas o en tiempos de vacas flacas, honrando a nuestro Señor. De forma que la proyección por encima de los tiempos de crisis o los tiempos de bonanza es una característica de aquel cuyos sueños se harán realidad. José decíamos que era un soñador, pero él se diferenció de otros soñadores con los cuales se relacionó. En el caso de Génesis capítulo 41, vemos allí cómo él interpreta sueños del faraón. Estando en la cárcel, en capítulo 40 de Génesis, vemos cómo los sueños de los prisioneros fueron interpretados por José. Hay una gran diferencia entre ser un soñador y ser un visionario. Querido amigo, la diferencia entre ser un soñador y ser un visionario es la aplicación diligente de las cosas que Dios nos ha dado. La preparación, como dice un pastor aquí en Córdoba, la preparación es la evidencia de que algo viene. Y para los tiempos que vendrán, nosotros debemos estar preparados, porque es un tiempo donde daremos gloria y daremos honra al Señor. Y si la preparación y la proyección son basados en la palabra de Dios, su nombre será honrado, pase lo que pase, sea que estemos pasando tiempos de vacas gordas o tiempos de vacas flacas. Quiero dar entonces 5 o 6 consejos de aquí, de Génesis capítulo 41, para manejarnos en proyección en tiempos de crisis. Número 1, anote por allí, rendir el recurso de la administración a Dios. Mire lo que dice el versículo 34. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Mire esta preposición que se destaca aquí en el texto bíblico. José le dice a Faraón, van a venir tiempos de vacas gordas, vacas flacas, son tiempos de bonanza y tiempos de hambruna sin parangón en la historia. Vamos a ahorrar, pero sobre todas estas cosas lo que vamos a hacer es poner a alguien sobre. Y lo que implica esto en el plano espiritual es el gobierno y es el dominio de alguien que ejerce su influencia sobre la administración de los recursos que vienen a nuestra mano. Mucho más. En primer lugar, Dios capacita, Dios pone en la administración de los tiempos críticos a personas espirituales. Mira lo que dice el versículo 38. ¿Acaso, dijo Faraón, hallaremos a otro hombre como este, es decir, a José, en quien esté el Espíritu de Dios? En los tiempos críticos, Dios escogerá a hombres, a mujeres espirituales, a un adolescente espiritual, para poder liderar en medio de esas épocas. ¿Por qué personas espirituales? Porque ellos tienen clara la cuestión de la autoridad. Y puntualmente en el plano financiero y económico estamos hablando aquí de que el Señor Jesucristo está siendo el Señor de nuestra vida también en esa área. Son personas espirituales las que ponen a Cristo en el primer lugar, sobre toda la administración. En segundo lugar, además de rendir el recurso de la administración a Dios, si usted quiere ser una persona espiritual usada por Dios, ríndase al señorío de Cristo. En segundo lugar, reforzar la estructura con un apoyo sabio. Dice el versículo 34, ponga gobernadores sobre el país. Es decir, una cadena
de autoridad. A esto referíamos recién, pero ahora estamos hablando aquí de una cadena de consejeros para una administración sabia, una estructura de orientación, de operatividad para los tiempos críticos. Algunas personas, sabes, que estorban la provisión de Dios, aunque la desean, porque han hecho pacto con ellas de no necesitar la ayuda de nadie, viviendo bajo el gobierno propio del egocentrismo y de la vanidad. Mucha gente piensa que no necesita de nadie más para la administración de sus recursos. En nuestra iglesia tenemos, por la gracia del Señor, personas que administran empresas. Son personas que tienen características gerenciales. Puede usted, por los frutos de la administración que usted ve en ellos, pedir consejo a estas personas que también son especialistas en el área de las finanzas. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, de esta forma, hablando de este punto, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quiere usted tener seguridad? Bueno, refuerce una estructura de apoyo sabio en la administración. Si usted no sabe qué hacer en los tiempos de crisis o en los tiempos de bonanza, siempre busque consejo de personas, hombres y mujeres que sean espirituales. Número 3, reinvertir ganancias o excedentes. Mire lo que dice allí el versículo 34. Dice allí: haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Quinte significa el quinto. El quinto, la quinta parte del 100%, ¿cuánto es? Es el 20%. Lo que está diciendo aquí José a Faraón es que en el tiempo de abundancia ahorre el 20%, vaya acumulando el 20%. Hay mucha gente que dice: mire, pastor, yo no sé, no puedo ahorrar. Y la cuestión del ahorro no es una cuestión del poder, sino la verdad que el ahorro es una cuestión del querer. No hay una cifra mínima ni máxima para poder implementar esto en nuestras vidas y en nuestras familias, tener una reserva para los tiempos de urgencia que pueden llegar a acontecer a nuestra familia. Quinten, en el texto que sigue diciendo, dice luego: junten en graneros, recojan lo que viene en el tiempo de bonanza y guárdenlo. Y esto tiene que ver, mis amigos, con no considerar extras como ganancias o ganancias como extras. Todo lo que te venga como extra, tienes que tratarlo con un criterio distinto a lo que viene regularmente para el sostén de tu familia. Hay una mentira, y aquí es que el mundo te propone hacerte rico con el dinero de otros, usando una estrategia, y es creando un vacío que acaba quebrando con tu dominio propio y haciéndote víctima de la tentación de adquirir lo que no necesitas. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire, el plan del mundo es producir más deudores, es fabricar más pobres, y no hay forma de que una nación o una familia puedan avanzar en tiempos de crisis tomando créditos externos. Esto nunca se vio ni en el nivel macroeconómico ni en el nivel microeconómico. Es decir, cuidado con las deudas. Y cuando en tiempos de crisis, en tiempos de bonanzas te vengan más ingresos, ten cuidado con la administración de esos ingresos. No pienses que eso va a venir para siempre. Adminístralos de una manera criteriosa para que puedas tener esa reserva luego disponible de alguna forma que pueda ser de bendición para tu familia. Mire lo que dice el versículo 21, 17 de Proverbios. Dice allí la palabra del Señor: hombre necesitado será el que ama el deleite. Es la persona que piensa que nunca va a menguar su nivel de ingresos, entonces le entra mucho y gasta mucho más.
se pone en créditos que no terminan, empieza luego a refinanciar pagando el mínimo, sacando otro crédito para pagar créditos anteriores con niveles de usura todavía mayores y allí entra en problema. Entonces, para tener cuidado con esto, debemos pagar nuestras deudas lo más pronto posible, como dice Romanos 13:7, no debas a nadie nada, no gastar todo lo que nos entra. También ser diligentes en el trabajo. Ser diligentes en el trabajo implica en discriminar nuestra actividad de una manera responsable. La Biblia habla en el libro de Proverbios capítulo 12, versículos 11 y versículo 24, algo acerca de esto. Dice el 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. El versículo 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Así que tú y yo debemos reinvertir todo lo que nos venga extra en el tiempo de las vacas gordas para que podamos tener algo en el tiempo de las vacas flacas. Tiene que ver entonces con ser diligentes en nuestro trabajo, solícitos en nuestra responsabilidad. Otro proverbio dice en el capítulo 22, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y dice el texto bíblico, delante de los reyes estará, no estará sentado delante de los de baja condición. Ahora, cuando vemos en el libro de Proverbios encontramos tres términos que son distintos. Uno, habla del perezoso. Dos, habla del vago. Tres, habla del holgazán. Y aquí no quiero detenerme, pero sería muy interesante que puedas encontrar la diferencia entre estos tres términos. Una cosa es el perezoso, otra cosa es el vago, otra cosa es el holgazán. En otro tiempo vamos a definir esto. Ahora, José le dice a Faraón, van a venir tiempos de vacas gordas, pero luego van a venir tiempos de vacas flacas, al punto tal que la crisis que va a haber será una crisis pandémica que no dejará memoria para recordar los tiempos anteriores. Y aquí propone entonces de juntar, de ahorrar el 20% del grano de la tierra y guardarlo en graneros. Y aquí van los próximos dos consejos que encontramos para proyectarnos en el tiempo de la crisis y en el tiempo de la bonanza, también dando gloria al Señor. Y tiene que ver con lo que hacemos con los graneros. Usted sabe que la bendición de Dios se derrama y tiene que ser retenida. Así, José decía que los granos tenían que ser almacenados, pero no debían ser almacenados en cualquier granero, sino que los graneros tenían que tener una estructura capaz de soportar ese tonelaje, esa cantidad, ese volumen de excedente. Por tanto, el cuarto consejo de los 6 que te quiero dar tiene que ver con romper los graneros de la fuga financiera. Y esto tiene que ver con los malos sistemas de valores. Cuando la esperanza que Dios creó por la anticipación de 7 años de abundancia se hizo mella en el corazón de los egipcios a causa del superávit que iba a producirse, esto resultó en altos niveles de motivación para organizarse y construir depósitos capaces de retener ese excedente. Ahora, ese fue un paso de fe, ya que debían anticiparse a tener la cosecha en sus manos. Lo que quiero decirte con romper los graneros de la fuga financiera tiene que ver con que rompamos nosotros
aquellas cosas, aquellos valores que van a hacer que la bendición de Dios no pueda ser retenida en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Ahora, la falta de graneros con valores adecuados que puedan retener la bendición tiene que ver con algunos elementos que los vas a ver aquí en la pantalla. Primero, la idolatría del dinero. Eso desvencija toda estructura que retenga bendición de Dios para bendecir a otros. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Otro elemento que daña tus graneros tiene que ver con el hecho de hacer capital a través de obras fraudulentas. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Otro tiene que ver con la falta de sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 18, Proverbios capítulo 21, versículo 5. Dice allí el texto que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, mas se pierde por falta de sabiduría, es decir, por falta de juicio, es decir, por una locura. Falta de inteligencia. Cuando a mí me entra, pero yo no soy inteligente en la administración de lo que me entra, yo no puedo pretender que eso se retenga, que eso se pueda guardar, porque finalmente eso se va a perder. Otro elemento que daña la estructura de la retención del tiempo de bonanza es vivir del préstamo. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Otro elemento tiene que ver con la negligencia educativa y laboral. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Aquí quiero mencionar la frase de una persona que se llama Colomo, y él dice de la siguiente manera: por la calle del después siempre llegarás a la plaza del nunca. Así que ten cuidado con la postergación, con la negligencia en el plano educativo o en el plano laboral. Sé diligente. Otro elemento que rompe la estructura que retiene bendición que Dios derrama tiene que ver con el fraude. Proverbios capítulo 10, versículo 2, estoy mencionándolos para que después los puedas leer en tu casa más tranquilo. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Puede leer también Proverbios 11:1, Proverbios 28:6. Otro elemento tiene que ver con la opresión al prójimo. Proverbios 22:16 dice de la siguiente forma: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Proverbios 22, versículos 22 y 23 nos hablan de lo mismo. Otro elemento que tienes que tener bien presente a la hora de tener una estructura sólida en la administración financiera y espiritual de tu vida tiene que ver con el soborno. Cortar con estas cosas, el soborno. Proverbios capítulo 15, versículo 27. Otro tiene que ver con la usura y el crecido interés. Proverbios 28, 8. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en extraer riqueza de los que no la tienen. Entonces, ¿qué genera? Genera personas que tienen y que tienen cada vez más, y personas que no tienen y tienen cada vez menos. Y esto se ve en el endeudamiento de los países, de las naciones, pero también de las familias. Ten cuidado con estas cosas. Ahora, si yo debo romper con graneros, con sistemas de valores que no retienen bendición, debo también dar un consejo positivo desde la palabra de Dios, y es reconstruir graneros de contención de la bendición de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 41, versículos 34 al 36. Retomamos aquí la historia de José con Faraón. Génesis capítulo 41, versículos 34 al 36. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen
y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y el país no perecerá de hambre. Tiene que ver con valores que en tu vida pueden ayudar a la edificación de graneros perdurables. Y este sistema de valores tiene que ver con lo que Jesús decía. Él decía que nosotros podemos invertir, guardar nuestros tesoros, no donde el ladrón roba, no donde el orín corrompe, el herrumbre corrompe. Y aunque nada de esto aconteciera, después de partir de este mundo, nada podríamos llevarnos a la eternidad porque todo quedaría aquí. Jesús habla de depositar nuestra administración, nuestro sistema de valores que evitan la fuga financiera y retienen la bendición de Dios para seguir proyectándonos hasta que nuestros sueños se hagan realidad. Tiene que ver con la inversión en el reino de los cielos. Son excelentes sistemas que son graneros duraderos, que llevarán a tu vida a un nivel más de confianza de parte de Dios. Si como mayordomo puedes administrar de una forma sabia, cortando con todas las cosas que el mundo propone, que Satanás propone, que en nuestro nivel muchas veces de falta de dominio propio cedemos para invertir en las cosas que Dios quiere, Dios dará más a tu vida. Dios derramará más abundancia a tu vida para que puedas con esa abundancia, si eres un buen mayordomo, administrarlo para bendición de otros. Y este es el concepto de la bendición. La bendición tiene un concepto que no es definitivo. Dios no te va a bendecir para que se llenen tus graneros y que esa bendición quede allí, sino que vas a retener esa bendición para que en el tiempo de crisis puedas vivir tú, tu familia, los tuyos, la iglesia del Señor y el Evangelio pueda seguir creciendo. Y el último consejo que te quiero dar, antes que nos volvamos a casa, tiene que ver con resolver, honrar a Dios y su visión. Mira lo que dicen los próximos versículos, desde el 37 hasta el 44. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dios tiene la visión de preservación. Dios prepara a José por su soberanía en el desierto para enviarlo al palacio. De una forma contraria tal vez a lo que preparó Moisés, que lo preparó en el palacio para mandarlo a la arena del desierto. Pero Dios tiene una sola visión, y la visión de Dios es la preservación de su pueblo. Porque la economía de Dios no es egoísta. Tiene que ver con estar apartados de un sistema de valores de fuga financiera, de bancarrota moral y espiritual. Y tiene que ver con estar dedicados a Dios, a sus cosas, a su visión. José pudo vivir esto en su propia vida. Y él llegó a ese nivel siendo primer ministro de la nación más potente del mundo,
sabiendo de que Dios todavía tenía algo mucho más grande para hacer. No solamente que a través de él Dios iba a bendecir a la nación de Egipto, sino que todas las naciones iban a venir y algo en su familia iba a pasar. La Biblia nos habla de que nosotros debemos resolver honrar a Dios y su visión. Mira, si tu mirada en los tiempos que vivimos descansa solamente en la tranquilidad de lo que puedes tener o no tener, y allí se termina tu perspectiva, vas a quedarte en el medio del camino. Por eso, para que tus sueños se hagan realidad, amiga mía, hermano mío, amados del Señor, para que nuestros sueños se hagan realidad, hay un elemento que estamos aprendiendo en esta hora. Pueden venir tiempos de vacas gordas, podrán venir tiempos de vacas flacas. Habrán momentos en que todo quedará como en un sueño trasnochado, como en el olvido. Pero lo que nosotros aprendemos aquí es que hay alguien que no se olvida de los suyos, que es el Señor. Podrás haber venido en esta mañana, tal vez pasando un tiempo como José, que estuvo prisionero por una injusticia, olvidados, desechados, y tengas que arrancar de cero en esta mañana sintiéndote ignorado, despreciado, pero llega el día en que se presentará una gran oportunidad para tu vida. Y esto tendrá que ver con tu preparación, porque la preparación es la evidencia de que algo viene. Y José preparó en el tiempo de vacas gordas su provisión para el tiempo de vacas flacas. Solamente es un pasaje de la vida, pero la preparación es la aplicación diligente de alguien que sabe hacia dónde va, cuál es la visión del Dios que le está sosteniendo, del Dios que le llamó, y eso es lo que hará finalmente la diferencia entre que seas un soñador, una soñadora más, un ilusorio de la vida, un puñado de posibilidades y un visionario. Un hombre y una mujer de Dios se sostienen, hoy vemos, por la preparación para los tiempos que se viven. Dios confía la administración de los tiempos críticos a personas espirituales. Y eso es lo que Dios está demandando hoy a cada uno de nosotros. Dios ha puesto algo en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios puso en tu vida? ¿Cómo estás invirtiendo los recursos que Dios te dio? Tendrías que hoy confesar ante el Señor haber malgastado tu tiempo, tal vez tus dineros, tus recursos, tus capacidades intelectuales. Recuerda que Proverbios 28 también dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia. En esta mañana he venido a darte estos consejos de parte del Señor. Rendir el recurso de la administración a Dios, que refuerces una estructura en tu vida con apoyo sabio de consejeros, que puedas reinvertir correctamente cualquier ingreso extra que tengas y ahorrar, que puedas romper los graneros de fuga financiera, que puedas reconstruir graneros de contención de valores que puedan retener la bendición de Dios y finalmente con resolver honrar a Dios y su visión. La Biblia nos dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6, de esta forma, que todo lo que nosotros recibimos tiene un fin. Lo recibimos del dueño de todo, del creador de todo, pasa por nuestras manos, pero vuelve a Él para darle gloria. Dice así, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese esta promesa, y poderoso es Dios
para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que Dios te pone es para que el reino de Dios se pueda extender. Siembra con generosidad. Prepárate. Si eres un discípulo que diligentemente aplica esto, pasarás de ser un soñador a ser un visionario. Y Dios cumplirá lo que puso en tu corazón.